¿Qué es la misión? La misión es a dónde quiere llegar la empresa den- dentro de un determinado tiempo, ¿ok? ¿Y cómo es que se puede determinar la visión de la empresa? Justamente esto, ya justamente por esto es que digo que la cultura va alineada al plan estratégico de la organización, porque ese plan estratégico, ¿ya? Quien va a poner las metas a la organización, ¿ok? Ese plan estratégico que va a decir que la empresa dentro de determinado tiempo ya no tiene que estar acá, sino tiene que estar acá. O ya no tiene que estar solo en este mercado, tiene que ampliarse a más mercados, etc. ¿Ok? O tal vez tiene que ampliar su cartera de productos, servicios, va a depender mucho de la empresa y las políticas que se manejen en cada empresa. ¿Ok? ¿Qué otro elemento tiene la cultura? Los valores. ¿Ok? Los valores. Por ejemplo, algunos valores que suelen, pues, que suelen tener, ¿ya? O buscar practicar siempre en las empresas son el estilo de liderazgo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existen distintos tipos de estilos de liderazgo. ¿De acuerdo? Y va a ser la cultura, ¿ya? La cultura establecida por los directivos, ¿ya? Y transmitida por los líderes, por los jefes de área, ¿ya? La cual va a buscar fomentar, ¿ok? Va a buscar practicar el estilo, el estilo de liderazgo que mejor se va a acomodar, ya que mejor se va a acomodar para que ésta pueda pues obtener sus logros, sus objetivos, los mismos que están planteados o plasmados dentro de su plan estratégico. Otro valor, ya otro valor, estos son los valores, los famosos valores organizacionales, ya puede ser el trabajo en equipo, por ejemplo. ¿Ok? Otro valor puede ser la comunicación efectiva, otro valor puede ser eh, la transparencia, ¿de acuerdo? Ahora, como les dije, cuando nosotros ingresamos a la página web de una organización, de una empresa, ya muy probablemente esta página web tiene pues un acceso, el de acerca de nosotros o quiénes somos. ¿Ok? Esta es una recomendación muy particular. Cuando vayamos a formar parte de un proceso de selección, ya se los dije en alguna sesión pasada, ya es importante, alumnos, es imprescindible conocer la empresa a la cual nos estamos presentando. ¿De acuerdo? Y una de las fuentes que podemos utilizar para conocer la empresa son precisamente las páginas web, porque a través de la página web las empresas suelen publicar mucha información. Básico, básico conocer misión, visión, valores. Básico, ¿ok? Básico, no negociable. Asimismo, también podemos conocer algunas cosas. Tal vez va a ser complicado que hayamos información acerca de las políticas, las normas de la empresa, no a través de su página web o a través de websites que publiquen noticias sobre la empresa. Eso es un poco complicado. Ya, pero por ejemplo, ambiente de trabajo es algo que sí podemos investigar, ¿no? Podemos conocer, por ejemplo, sus sedes, ver tal vez la galería de fotos de la empresa para ver de qué manera, ya, de qué manera distribuyen sus espacios, su personal trabaja en espacios iluminados, no iluminados, etc. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro elemento tiene la cultura organizacional? Las normas y políticas. ¿Y qué son las normas y políticas, profesor? ¿Son las leyes del país? No. Ya esto se refiere a un nivel más interno. Por ejemplo, desde recursos humanos, normas o políticas que nosotros tenemos que difundir, ¿ya? Son, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo. ¿Ok? Ese viene a ser una especie de política interna. ¿Ok? Otro documento es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Otro documento puede ser el código de ética, código de conducta. Otro documento va a ser la política salarial. ¿Ok? Y así, va a depender mucho de la empresa. Ya va a depender mucho de la empresa para ver qué tanta documentación va a manejar. Por ejemplo, la política salarial es obligatoria. El reglamento interno de seguridad y salud de trabajo también es obligatorio. ¿Ok? Sin embargo, esto no significa que van a ser las únicas políticas que nosotros tenemos o los únicos reglamentos que nosotros tenemos que, o que nosotros podemos tener dentro de nuestra área de recursos humanos. No, por ejemplo, podríamos
tener también una política de viáticos. Si es que parte de la operación de la empresa ya va a meritar que eh, el personal tenga que desplazarse geográficamente entre distintas ciudades del país o inclusive desplazarse de forma muy seguida dentro del propio país, dentro de la propia ciudad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto va a conllevar que la empresa le tenga que pagar viáticos al personal. ¿Ok? Y si es que nosotros no tenemos normado, no tenemos procedimientos, no tenemos una política respecto a esta acción al otorgamiento de viáticos, ¿ya? Puede uno afectarnos desde el enfoque del clima, del personal. ¿Por qué? Si es que al personal se le encarga de realizar muchos viajes, salir de la ciudad y la empresa no le paga viáticos, evidentemente esto va a afectar su desempeño, va a afectar su estado de ánimo, ¿ok? Y aparte, si es que a pesar de no tener una política, la empresa otorgara viáticos, pagara los viáticos, esto podría generar cierto desorden, ¿de acuerdo? Es por eso que es muy recomendable, ya, para casos de este tipo, tener un reglamento. ¿Ok? Un reglamento que nos fije, pues, información básica, ¿no? Como un rango de tarifa de hospedaje, rango de tarifa de alimentación por día, etc, etc, etc. Es solo un ejemplo. ¿Ok? Es solo un ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, otra política que se podría tener es la del otorgamiento de cajas chicas, por ejemplo, para las distintas jefaturas, ¿no? Esta política ya la tendría que manejar o la tendría que difundir, ya sea el área contable o el área de finanzas. Y así, ¿no? Con esto quiero dar a entender, ya que eso no va tan regulado o de forma tan apegada a la legislación nacional, ¿no? Esto va a depender mucho, ya, de la forma en la cual la empresa va a definir en qué se van a hacer las cosas, ¿ok? Otro elemento es el ambiente de trabajo. ¿Y por qué ambiente de trabajo, profesor? No es igual a alumnos, ya, estar en una empresa, ya que tiene pues su oficina o sus áreas ya ubicadas en un sótano, ya que es un lugar, un espacio probablemente sin iluminación natural, salvo que no tenga techo, ¿no? No tiene ventilación tampoco natural, ya, aquí tenga su personal ubicado ya en una oficina, no sé, en el piso 10 de un edificio, ya donde tiene pues una vista espectacular, ¿no? La vista de un parque, ¿no? Y tiene pues ventanas, escritorios, computadoras muy modernas, todo súper, ¿no? Eso también es parte de la cultura, porque la cultura de la empresa va a definir cómo es que van a distribuir sus ambientes de trabajo, cuáles son los recursos que se van a destinar a estos espacios, ¿de acuerdo? ¿Hasta alumnos alguna duda, alguna consulta? Ok, continuamos entonces. A ver, un segundo, por favor. Y alumnos, ¿y ustedes en sus empresas, alguna vez alguno de los presentes, ya ha visto que se haya realizado una gestión tal vez de cambio, transformación cultural, o tal vez alguna gestión de, para fomentar la cultura? ¿Alguno ha visto algún hecho así? ¿O aún no? Si es que alguno aún no ha visto un hecho así, ya, si es que alguno no ha visto un hecho así, al menos acá, ya vamos a tener la oportunidad de revisar cómo es la teoría y ver paso a paso cómo podemos aplicar ya un proceso de transformación cultural, ¿de acuerdo? Pero estamos empezando con los conceptos, ¿ok? Ya hemos visto cuáles son los elementos y ahora vamos a pasar a ver cuáles son los tipos de cultura. La cultura se puede clasificar de distintas maneras, ¿ok? Acá estamos revisando ya las dos clasificaciones eh, más, más comunes, ¿ok? Tenemos el primer grupo, ya tenemos el primer grupo que nos va a clasificar, al igual que el segundo, en cuatro tipos de cultura, ¿ok? Empezando por la cultura orientada al poder. ¿Qué es la cultura orientada al poder? Ojo que nos estamos refiriendo a la forma en la cual
la empresa define que se deben hacer las cosas dentro de esta. ¿Ok? Una cultura, alumnos, una cultura, ustedes me dirán, profesor, pero cuando el personal ingresa a la empresa, ya no necesariamente pues va a ingresar practicando el estilo de liderazgo que dice la empresa que se debe practicar. No necesariamente va a ingresar a la empresa ya sabiendo trabajar en equipo, ¿no? Y tal vez uno de los valores de la empresa es el trabajo en equipo. Es correcto, es cierto. Ahora, justamente para contrarrestar, para minimizar estas situaciones, ¿ya? Es que existe el proceso de selección, ¿de acuerdo? No sé si recordarán, pero empezamos viendo las descripciones del puesto que tenían, pues que igual estaban compuestas por distintos elementos, entre los cuales, entre los cuales había un elemento que se llamaba competencias. Elemento que incluía, muy aparte de la formación académica y experiencia laboral, también las descripción de las habilidades técnicas y habilidades blandas. Y dentro de las habilidades blandas es que podemos encontrar los valores organizacionales. ¿Ok? Ahora, entonces, si nosotros ejecutamos un proceso de selección de forma correcta, ya, vamos a buscar filtrar a los candidatos, ya, no solo en razón a los cursos, a la carrera, al tipo de experiencia, no, sino también en razón a estos valores, a estas habilidades blandas. ¿Ok? Y es así como vamos a minimizar el riesgo, ¿ya? De incluir, de sumar talento al cual le pueda costar adaptarse a nuestra cultura. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué es una cultura orientada al poder? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Las organizaciones de este tipo, ¿ya? De este tipo tienden a ser muy competitivas, ¿ok? Muy competitivas y están basadas en el mercado, ¿ok? Esta es una cultura que es impulsada ya por los resultados y que trabaja incansablemente, ¿ya? Para poder, de alguna forma, penetrar los mercados, ¿ok? Es decir, es el tipo de cultura, ¿ya? Que practican las empresas que quieren pues abarcar la mayor cantidad o incrementar su porcentaje de participación en el mercado. ¿Ok? Este tipo de cultura busca asegurar, ya, busca asegurar la continuidad de la operación, busca asegurar el crecimiento de la empresa. Ya, sin embargo, uno de sus puntos negativos es que justamente por esta necesidad casi inalcanzable que tiene la cultura de incrementar su participación del mercado, es que sus trabajadores tienden a experimentar pues síntomas de agotamiento, ¿ok? Por lo mismo que es muy orientada a, a obtener resultados muy similar a la que viene un poquito más adelante, ¿correcto? Luego tenemos también otro tipo de cultura que es la orientada a las normas. ¿Y a qué se refiere? Yo creo que su mismo nombre lo dice. Es el tipo de organización, ya el tipo de organización donde los líderes se enorgullecen, ya, por realizar una coordinación eficiente. Coordinación eficiente, ¿por qué? Porque todo está basado en procedimientos ya establecidos. Que existen procedimientos para todo, existen políticas para todo. ¿Ok? Por lo cual, se podría decir que es más sencillo poder llevar a cabo las tareas. ¿Ok? Eh, luego tenemos, luego tenemos la cultura orientada a los resultados. Su mismo nombre lo dice. Es muy similar a la cultura orientada al poder, solo que la cultura orientada al poder ya va dirigida más a poder dominar su sector dentro del mercado. ¿Ok? Esa es la cultura orientada al poder. Y la cultura orientada a los resultados es aquella que tiene por objetivo la eficiencia y la optimización ya, de la utilización de sus recursos, ¿ok? De sus recursos. Así mismo como busca optimizar la estructura de la empresa, ¿no? etc. ¿Ok? También tenemos la cultura orientada a las personas. Yo creo que también su propio nombre lo dice, ¿no? Es el tipo de cultura que busca, pues, a través de valores,
fomentar el desarrollo de su personal. Muy similar, ya, o mejor dicho, va mucho de la mano con lo que vimos en la sesión de ayer. Que vimos en la sesión de ayer, evaluación de desempeño y plan de acción, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser, pues, uno de los planes de acción de la evaluación de desempeño, o una de las finalidades, uno de los objetivos de la evaluación de desempeño? Es identificar cuáles son las oportunidades de mejora de tu personal, ¿ya? Para en base a estas oportunidades de mejora, ¿ya? Plantear o invertir en ciertas actividades, ciertos programas que van a sumar a su desarrollo, ¿ok? Así que va más o menos por ahí, ¿ok? Este es el tipo de cultura, ¿ya? Que van a practicar las empresas que realmente se van a preocupar porque su personal crezca. No porque solo la empresa obtenga resultados, no porque solo la empresa pues incremente su participación, su porcentaje de participación en el mercado. No, sino se van a preocupar porque muy aparte de ello, van a querer crecer de la mano con sus colaboradores. ¿Ok? Al lado tenemos otra clasificación de culturas. Ya si vemos existe cierta similitud, ya sin embargo, se han incluido ambas porque son pues las más utilizadas para poder identificar las culturas que se practican en las empresas. ¿Ok? Estoy seguro que ya muchos de ustedes, según lo que han ido escuchando, ya tienen una referencia, una idea de cuál es el tipo de cultura que se practica en su empresa. ¿Ok? Y si es que actualmente no se encuentran laborando, ya, ¿cuál es el tipo de cultura que se estuvo practicando dentro de su último centro laboral? ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, la cultura de colaboración, ¿ok? O también llamada cultura clan. Esta es la que se caracteriza porque existe una lealtad profunda y un sentido fuerte de responsabilidad colectiva. Su mismo nombre lo dice, clan, ¿no? Donde los trabajadores se sienten realmente valorados, escuchados, sienten que esta cultura busca integrarlos, ¿ok? Y asimismo perciben que esta cultura se preocupa por su bienestar. Muy similar, muy similar a la cultura orientada a las personas de la clasificación de la, ¿ok? Los líderes dentro de esta cultura buscan fomentar valores como la colaboración, la comunicación, ¿no? Y constantemente se están reconociendo los logros de los integrantes o de los equipos. ¿Ok? Muy similar a la cultura mental de las personas. Asimismo, también se invierte en el desarrollo de personas. Luego tenemos la cultura autocrática o cultura innovadora. Este tipo de cultura es practicada, ¿ya? Por empresas, pues, del tipo rubro tecnológico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también es conocida como cultura de creación. ¿Ok? Esta cultura empodera a sus trabajadores, ya para que ellos puedan tomar eh, la iniciativa, ¿ok? Y en base a esta, o de la mano de esta, poder innovar y tomar decisiones rápidas de forma autónoma, ¿ok? Esta cultura, si se dan cuenta, no tiene mucha relación, o mejor dicho, tiene una relación muy contraria a la cultura de tipo jerárquica de este mismo grupo, o la cultura del tipo orientar las normas del grupo de al lado de la clasificación de al lado. Por esto son como culturas contrarias, ¿ok? Luego tenemos la cultura de mercado, la cultura competitiva, la cual tiene mucha relación con la cultura orientada al poder. ¿Por qué? Porque su enfoque principal son los resultados. ¿Ok? También se le conoce como cultura competitiva. ¿Ok? Esta cultura prioriza el logro de objetivos. ¿Ok? Y asimismo busca superar su competencia, busca alcanzar el mayor porcentaje del mercado en el cual participa. Luego tenemos la cultura de tipo jerárquica. ¿Ok? Que también su propio nombre lo dice. Esta, esta es más común de hallarla en empresas grandes, ¿no? Porque se caracteriza por cadenas de mandos claras y fuertes, las cuales valoran la estructura y los procesos. Las decisiones que se tomen dentro de este tipo de culturas, ¿ya? Se van a basar en las políticas que existan, en las normas que existan, en los reglamentos que existan, ¿ok?
¿Hasta el lunes alguna duda, alguna consulta sobre los tipos de cultura organizacional? Ahora, ¿existen más clasificaciones? Sí, existen más clasificaciones y sin embargo, estas son pues las más comunes, las que son más citadas, ¿ya? Porque de alguna forma logran distribuir de buena manera, o mejor dicho, logran definir o distanciar de buena manera, ¿ya? Un tipo de empresa de la otra. Ok, como les dije hace unos minutos, estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, si es que no son todos, ya han identificado cuál es el tipo de cultura de la empresa más reciente donde han estado laborando. Inclusive, este tipo de culturas ya no nos sirve solo para identificar a las empresas, sino también, por ejemplo, este, a otro tipo de instituciones. Por ejemplo, centros de estudio, etc. Acá Melanie nos hace una pregunta, nos dice, ¿y qué recomendaciones daría para trabajar la cultura y el compromiso de los colaboradores en la empresa? Apenas está empezando. ¿Ok? Existen formas ya para poder difundir la cultura, ya para poder inculcar la cultura, para motivar al personal, ya, para que verdaderamente la practique. Ok, primero que nada, como les dije, el proceso de selección nos va a servir para filtrar a profesionales a los cuales tal vez puede ser que al 100% pues no cuenten con los valores, ¿no? Que se solicitaron dentro de la oferta, es decir, los valores que están dentro de su descripción de puesto y por lo tanto los valores que se, este, que se sacan desde la cultura organizacional. No, sin embargo, tienen que ser profesionales a los cuales no les vaya a costar adaptarse, ¿ok? Yo no puedo contratar profesionales ya que van a tener pues eh, valores muy contrarios a mi cultura. ¿Ok? Por ejemplo, si la puntualidad es un valor organizacional en mi empresa, ya, yo no puedo contratar ya, a alguien que no practique este valor. ¿Ok? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Eh, digamos que estoy buscando un jefe de, de ventas, ¿ok? Estoy buscando un jefe de ventas, ¿ya? Y muy probablemente para esta posición se va a requerir el valor o la habilidad blanda de liderazgo, ¿correcto? Entonces, entonces, yo no voy a poder contratar, ya, o no va a ser muy productivo, muy beneficioso para la empresa que yo contacte un jefe, ya, el cual no ha sabido mostrar, ya, no ha sabido mostrar esta habilidad a lo largo del proceso de selección. Y miran, profesor, pero ¿cómo puedo medir el liderazgo? Evidentemente, si es que yo le pregunto a alguien que postula a jefe, me va a decir que sí, que él es un líder, que ha sabido, pues, obtener grandes logros, que ha sabido manejar eh, a un gran número de colaboradores, que ha sabido, pues, solucionar situaciones dentro de ese equipo, ¿no? Porque finalmente eh, se puede mentir dentro de un proceso de selección, se puede mentir dentro de una entrevista, ¿no? Entonces, cómo se podría tener una mayor certeza de que efectivamente la persona tiene o no tiene ese valor? A ver, nosotros ayer, dentro de la sesión ya de evaluación de desempeño, vimos más herramientas que la evaluación de 270 y 360 grados. Por ejemplo, revisamos la herramienta del Assessment Center, ¿ok? Herramienta que nos servía, ¿ya? Para poder evaluar un grupo, ¿ok? Poder evaluar un grupo, ¿ya? En base a la observación. Se les daba un caso, ¿ok? Y se veía qué papel desempeñaba cada uno en la realización y la solución de este caso. ¿Ok? Si es que yo quiero contratar un jefe, ya fijo, voy a tener que hacerlo a través de un assessment center. Va a ser prácticamente una de las etapas finales, si es que no es la etapa final. ¿Ok? Y este assessment center me va a ayudar, ya, me va a ayudar para identificar cuál de los postulantes o cuál de los integrantes de la terna final es el que tiene, pues, de más desarrollado, ya, más desarrollada la habilidad de liderazgo. ¿De acuerdo? Esto no nos garantiza al 100% tampoco, ¿ok? Tampoco nos lo garantiza al 100%, pero sí es un buen indicador, ¿ok? Es por dar algún ejemplo.
¿De acuerdo? Y ahora, entonces, profesor, entra la persona. Ok, digamos que se hizo, se realizó de forma correcta el proceso de selección, todo, ¿de acuerdo? Entra, ya, pero ¿qué pasa, profesor, si filtramos bien, nosotros como recursos humanos integramos bien a buenos elementos, ¿no? Buenos elementos entre comillas, ¿no? Refiriéndonos a profesionales que se van a poder adaptar fácilmente a nuestra cultura. Ya, pero ¿qué pasa si los profesionales que ya tenemos no se adaptan, profesor, no la practican, no sé, nuestra cultura es la puntualidad, pero son impuntuales, ¿no? Por darle algún ejemplo, ¿ok? Cuando se lleva a cabo un proceso de transformación cultural, ¿ya? Es es crítico ya el poder difundir, el poder vender la cultura al personal, a alumnos. Ya todo lo que nosotros implementemos en la empresa, ya lo tenemos que vender como un ganar-ganar. ¿Ok? Yo sé que sí, siempre, ya, o muy probablemente, ya, finalmente nos lleguemos a topar con personas que finalmente van a, pues, mostrar resistencia al cambio hasta el final. ¿Ok? Si es que este fuera el caso, ya, si es que este fuera el caso, entonces lo que habría que hacer, pues, habría que analizar ya el costo de oportunidad. ¿Y cómo analizo el costo de oportunidad? Tendría que analizar cuál es el nivel de influencia que tiene este personal sobre el equipo, ¿ya? Y cuál es el costo de desvincular al personal. ¿Ok? Hay empresas que desvinculan a trabajadores porque no se logran adaptar a su cultura, sí, hay empresas que lo hacen. ¿Ok? Y es algo extremista. ¿Ya? Por ejemplo, si es que yo tengo un colaborador, ya que de ninguna manera se quiere adaptar a la empresa, no quiere utilizar los medios de canales formales, ¿no? Llega, en la puntualidad es uno de mis valores, pero llega pues tarde en reiteradas ocasiones, ¿no? Lo que tendría que hacer es ver si es que estas conductas que está teniendo me están afectando al equipo, me están afectando el resultado del equipo, y si es que ese fuera el caso, tendría que cuantificar cuánto es lo que me está afectando en razón a los resultados que me da el equipo, ¿ya? Y comparar ese número con su costo de desvinculación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, como les he dicho, ya en reiteradas ocasiones, ya siempre se trata de analizar costos, analizar números. ¿Por qué? Porque también para que la gerencia nos pueda, pues, aprobar ciertas acciones, ya ellos siempre van a solicitar dos números. ¿Ok? No es la idea, no es la meta y al desvincular personal, pero si es que estuviéramos pues, frente a un caso extremo, donde el trabajador pues busca contagiar al resto, de que no avance bien su trabajo, de que no respete los reglamentos, no respete los procedimientos, entonces no habría otra alternativa. ¿Ok? Y existe, profesor, existe un proceso, existen pasos para implementar la cultura organizacional. Sí, claro, existen pasos. Lo vamos a revisar también, ¿ok? Para saber cómo es que tenemos que proceder ya cuando deseamos cambiar, transformar la cultura dentro de la empresa o tal vez difundirla, reforzarla, ¿ok? ¿Por qué? Por lo mismo que hemos visto en las sesiones pasadas, ya, el mercado es muy dinámico, alumnos, todo cambia, todo cambia. ¿Ok? Es por ello que, por ejemplo, los planes estratégicos de las empresas, más de 3 años, generalmente no van a durar. ¿Ok? Y, por ejemplo, si una empresa tiene hoy una cultura, no necesariamente va a continuar con esa cultura de acá a 3, 5 años. Puede ser que su siguiente plan estratégico, por los mismos resultados o metas que se establezca, ya tenga la necesidad o conlleve la necesidad de que se tenga que cambiar la cultura de la empresa. ¿Ok? Entonces, de acá a 3 años, se tendrá que ejecutar un proceso de transformación cultural para fomentar, difundir e enseñar al personal los beneficios de practicar la nueva cultura. ¿Ok? Y entonces, profesor, ¿cuáles son esos pasos? ¿Cómo es que se hace? Primero, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? De lo que les comenté, les mencioné. Y aquí es, por ejemplo, acá tenemos la página web de una empresa, ingresamos el enlace nosotros y fácilmente podemos encontrar información acerca de su cultura. ¿De acuerdo? Misión, visión, valores. Básico, básico. El, la, may-
La mayoría de las empresas ya tienen esta información de forma pública, porque lo comparten de forma pública a través de sus páginas web. ¿Ok? Y es como les dije también hace unos minutos, es básico, ya es imprescindible que nosotros, al participar dentro del proceso de selección, conozcamos al menos esta información. No significa que es lo único que tenemos que conocer. Podemos investigar la cultura, cuáles son las sedes, cuáles son los productos, cuáles son los servicios que brinda, dentro de qué mercados o dentro de qué ciudades tiene participación la empresa, etc. ¿Ok? Vamos a ver un video organizacional de la empresa Bimbo, donde, eh, donde exponen, donde exponen sobre qué trata su cultura, cuáles son los valores que practican, ¿no? A qué es que ellos le hacen mayor foco, ¿no? Para que tengamos una idea a través de testimonios de cómo es una cultura, cómo se practica una cultura y foco en qué hace una cultura. ¿Ok? Ojo que esto es muy particular, porque no significa que sus competidores ya van a practicar una cultura similar, no, inclusive podrían practicar una cultura totalmente distinta. Ya, este es el caso muy particular de Bim, ¿no? Que cabe señalar, ya, en, gr- en la gran mayoría de las veces que se estudia la cultura, ya se suele citar el caso de Bimbo, así como el caso de otras empresas, ¿no? Dígase Google, Apple, etc. ¿No? Pero aterrizando un poco más en nuestro mercado, ¿no? Es que en esta ocasión estamos compartiendo un video de Bimbo. ¿Ok? Procedo entonces a darle play. Por favor, me confirman ya si es que se escucha el audio, ¿ok? Gracias. Nosotros somos Grupo Bimbo, una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana, la cual posee una cultura organizacional sólidamente identificada, produciendo y vendiendo productos de la más alta calidad. La cultura organizacional juega un papel importante dentro del ámbito empresarial, la cual está integrada por un conjunto de creencias y valores con los cuales el equipo de trabajo de Grupo Bimbo está fuertemente comprometido. Nuestra misión es llevar alimentos deliciosos y nutritivos a las manos de todos. Nuestra visión es transformar la industria de la panificación y expandir nuestro liderazgo global para servir mejor a los consumidores. Nos identificamos por dar un buen trato, servir con pasión, trabajar en equipo, construir confianza, entregar calidad, operar con eficacia, efectividad e integridad y buscar la rentabilidad. Nuestra historia comienza en 1943, donde nace la idea de crear una empresa panificadora y aparece por primera vez el nombre de Bimbo. Ya para el año de 1945 es fundada la empresa Bimbo S.A. y el osito Bimbo surge como logotipo. Año tras año, desde 1971, se le han unido diferentes productos y marcas reconocidas a Bimbo. Así también, Bimbo continúa llegando a más consumidores en el mundo, desde 1984 con la expansión hacia los Estados Unidos de América. Hoy en día, Bimbo es la panificadora más grande del mundo. Tiene presencia en 33 países, cuenta con más de 13,000 productos y más de 100 marcas de reconocido prestigio. El trato hacia nuestros colaboradores se basa en la regla de oro. Esta propicia valores como el respeto, la justicia, la confianza y el afecto. Esto quiere decir que en nuestras áreas de trabajo no existe maltrato o trabajo indigno. Retribuimos a nuestros colaboradores destacados. Asimismo, ayudamos a que se desarrollen personalmente en aspectos técnicos y de formación humana. Nuestro compromiso con las personas siempre se ha distinguido por promover la seguridad y bienestar. Tal compromiso se ve reflejado en eventos como el Festival Internacional del Globo, Futbolito Bimbo y por último la Global Energy Race. Esto solo por mencionar algunos. A
lo largo de la historia, Grupo Bimbo ha sido reconocido globalmente por el icónico osito Bimbo, el cual nos caracteriza por reflejar un alto grado de limpieza e higiene en nuestros productos, demostrando así lo comprometidos que estamos con la calidad a la hora de hornear, destacando firmemente que a pesar de las nuevas normas, nuestro entrañable amigo polar no desaparecerá de nuestros empaques al menos en un lapso de tiempo considerable. A través de los años, nos ha inculcado su lenguaje, con eslogans, frases e inclusión a la empresa. Por ejemplo, el famoso eslogan de Bimbo, con el cariño de siempre, o contagia cariño con el abrazo de un oso. El sistema cultural de Grupo Bimbo ha dado una identidad a sus colaboradores, lo cual le ha permitido llegar a tener presencia en más de 33 países en todo el mundo. Todo esto no habría sido posible sin esa sinergia que se logra sabiendo conformar un excelente equipo de trabajo, esa cultura organizacional que hace sentir a sus colaboradores como estar en familia. Con el cariño de siempre, Bimbo. ¿Qué tal, alumnos? ¿Qué les pareció el video institucional, organizacional de esta empresa donde nos mostró, nos explicó un poco acerca de su cultura, cómo es que, eh, cuáles son los valores que practican, foco a qué hacen, ¿no? Asimismo nos contaron un poco también sobre su historia. ¿Qué tipo de cultura creen ustedes que es la que se está practicando aquí? Nos va un poco tal vez orientada eh, a las personas, ¿no? Porque mencionaron que se preocupa mucho por el desarrollo de su talento, de su personal, se preocupa mucho por su bienestar, ¿cierto? Asimismo, también indicaron muchos de cuáles son muchos de los valores que practican. Justo Luis Fernando nos comenta. Eficacia, rentabilidad, calidad, respeto, confianza, ¿no? Entre muchos más. Ok, ¿hace alumnos algún comentario, alguna sugerencia o continuamos con la sesión? Ok, continuamos entonces. Ahora, ¿cómo es que se implementa? Lo dijimos. Ya, vamos a revisar cómo es que podemos implementar una cultura organizacional. El famoso o la famosa transformación cultural. Ok, ahora, evidentemente si es que estamos recién iniciando un negocio, de igual manera tenemos pues que también llevar a cabo esta secuencia de pasos. ¿Es recomendable? ¿Es rígido? No, la ley tampoco es que nos regule este proceso, que nos diga que hay que llevar a cabo cada etapa, hay que documentar cada etapa, no. Esto es muy particular de cada empresa. ¿Ok? Y el proceso, el procedimiento que vamos a revisar a continuación es algo referencial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos implementar una cultura organizacional? El primer paso, ¿ya? El primer paso va a ser la creación del equipo. ¿De acuerdo? La creación del equipo del proyecto. Sin embargo, alumnos, ya hay que recordar que al inicio de la sesión vimos, ¿se acuerdan quiénes son los que definen la cultura? ¿Quiénes son? ¿El equipo del proyecto? ¿Los líderes? Son los altos directivos. ¿Correcto? Son los altos directivos los que van a decidir cuál es el tipo de cultura, ¿ya? Que desean se practique dentro de la empresa. En pocas palabras, son los dueños, ¿ya? Son los dueños o sus representantes, ¿ya? Los que van a dictar que esta empresa sea de tipo o tenga una cultura orientada al colaborador. O esta empresa tenga una cultura orientada al poder, etc. ¿De acuerdo? Ellos son los que van a, a indicar cuál es el tipo de cultura que se tiene que practicar. ¿Ok? Una vez que ellos indican esto, es ahí, ya, es en ese momento en el cual se crea el equipo. Profesor, ¿y por qué hay que crear un equipo? En la diapositiva, en la primera y la segunda diapositiva vimos que decía que son los directivos, son los dueños, los que la definen y son los líderes los que las transmiten, los que se encargan de transmitir esa cultura. ¿Y por qué hay que crear el equipo? Entonces, estamos hablando pues de algo distinto a lo que se vio hace unos minutos.
Eso fue algo muy resumido, ¿ok? Pero para poder, pues, transmitir la cultura, primero tenemos que tenerla desarrollada, ¿ok? Tenemos que tenerla desarrollada. ¿Y quién se va a encargar? ¿Quién se va a encargar de realizar toda esta actividad? Ya, porque es una actividad muy compleja, ya, va a ser justamente el equipo del proyecto, ¿ok? ¿Y quiénes pueden integrar este equipo del proyecto? Ya, va a depender de la empresa. Ya, muy probablemente va a tener que estar el profesional o el responsable de recursos humanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tener pues que interactuar, tener que convencer a las personas, ¿ok? A los colaboradores que ya se encuentran dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Muy probablemente también va a tener que participar el gerente general, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué el gerente general? Porque justamente por tener la condición de personal de dirección, ya es quien va a conocer de manera directa, de primera mano, qué es lo que quieren los directivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él, al ser personal de dirección, es el que tiene contacto directo con los directivos, los dueños de la empresa. ¿Ok? Etc. Los demás integrantes va a depender mucho, ¿ya? De cómo es que la empresa organiza su trabajo. ¿Ok? Y mira, profesor, pero el gerente general tal vez ni se involucra, tal vez ni siquiera asiste a las sesiones, tal vez un representante. ¿Ok? Creamos a nuestro equipo. Ya que podría estar también, por ejemplo, el jefe de comunicaciones, ¿no? Podría estar también, por ejemplo, si es que nuestra cultura, si es que la cultura que dictaron los dueños, los directivos, tiene mucha orientación, no sé, a cuidar la salud del personal y bienestar del personal, tal vez pueda estar también el jefe de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Sin embargo, si mi cultura tiene mucha orientación, no sé, a, a las formas de comunicación, entonces de hecho tendría que estar el jefe de comunicaciones, por dar un ejemplo. ¿Ok? Cree mi equipo del proyecto. Entonces voy a pasar a definir ya cuáles van a ser los objetivos de todo este proceso. Ok, mira, profesor, pero el objetivo es eh, ejecutar una transformación cultural, es cierto. No, pero hay que desarrollarla de forma más detallada, de forma más precisa. ¿Por qué? Si es que nosotros tenemos todo paso por paso, objetivo por objetivo, va a ser mucho más difícil empezar a completar uno por uno, ¿no? Uno por uno. Definimos los objetivos y diagnosticamos nuestra cultura. ¿Por qué tenemos que diagnosticar? Porque tenemos que conocer con certeza dónde estamos, qué es lo que tenemos, para así identificar las brechas. Las brechas son las distancias, ¿no? Las distancias entre lo que tenemos y lo que deseamos tener. Por lo tanto, muy similar a la evaluación de desempeño, ¿cierto? Evaluábamos al personal para identificar cuáles eran las capacidades con las cuales contaban, ¿no? Qué tan eficientes eran dentro de sus posiciones, eh, si su nivel de producción, productividad era adecuado o no era adecuado, tal vez era sobresaliente, ¿no? Tenía que diagnosticar para identificar pues cuáles son las oportunidades de mejora que vendrían a ser las brechas, y ahí en base a estas brechas elaborar mi plan de acción, mi plan de capacitación, ¿correcto? Es muy similar. Tengo que diagnosticar mi cultura, ¿ya? ¿Y cómo puedo diagnosticar mi cultura, profesor? Por ejemplo, a través de focus group, a través de entrevistas, ¿no? A través de espacios en los cuales puedo conversar con el personal para conocer cuáles son los métodos de trabajo que usan, cuál es el estilo de liderazgo que practican, etc. Tengo que cruzar muchísima información. Tengo que cruzar muchísima información. Diagnostico mi cultura, ¿ok? Luego tengo que pasar a definir cuál es la cultura que deseo, ¿ya? O que necesito se practique dentro de la empresa. Mira, profesor, pero si los directivos dijeron una cultura orientada a los colaboradores, ya está definida, profesor. Entonces, ¿qué se hace ahí? Simplemente se escribe en el documento definición cultura orientada a los colaboradores. Ahora, esas clasificaciones que vimos, ya, son muy generales, ¿de acuerdo? No todas las empresas que practican una cultura orientada a los colaboradores van a tener
exactamente los mismos valores organizacionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tal vez algunas hacen más foco en actividades de bienestar laboral, tal vez eh, a- promover actividades de esparcimiento para el personal, ¿no? etc. ¿Ya? Y otra, del mismo tipo, cultura orientada a las personas, hace más foco en actividades de desarrollo para el personal, cursos, capacitaciones, etc. Ambas son culturas orientadas a los colaboradores, pero una hace más foco en invertir en actividades de esparcimiento, no sé, tal vez cuando llega el aniversario de la empresa, pues suele contratar un local, contrata un show, contrata pues un servicio de catering para que su personal pues pueda esparcir, pueda compartir dentro de un ambiente ameno, ambiente relajado, todos juntos, fomenta el trabajo en equipo así, fomenta la unión de los equipos así, pero la otra puede preferir, en lugar de destinar fondos a ese tipo de actividades, ¿no? Destinar fondos eh, más dirigidos a que su personal lleve ciertas capacitaciones, ¿no? Ambas son orientadas a las personas, ¿de acuerdo? Pero una hace más foco en una cosa y la otra hace más foco en otra cosa. Es por eso que tenemos que definir la cultura. Tenemos que ver con precisión, ya, con precisión. Primero ya identificamos, cultura orientada a las personas. Y tenemos que ver con precisión, ya, eh, a qué tipo de actividades vamos a hacer mayor foco. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? ¿Y cómo se determina, profesor? Va a depender si dentro de la empresa el personal quiere más capacitaciones, va a depender alumnos de mi plan estratégico. ¿Por qué? Porque mi cultura organizacional ya tiene que ir orientada, tiene que ir dirigida ya a que apoye, que impulse el cumplimiento de mi plan estratégico. Si mi plan estratégico va muy orientado a tal vez a resultados, ¿no? Mi plan estratégico va muy orientado a resultados, tiene pues planes muy ambiciosos de crecimiento, ¿ya? Entonces, y yo quiero una cultura orientada a los colaboradores, entonces muy probablemente tenga que hacer más foco en el desarrollo del personal. ¿Por qué? Porque el personal pues que está más desarrollado, más ilustrado, ¿no? Muy probablemente va a incrementar su nivel de productividad. Y esto va a empujar a que la empresa alcance mejores resultados, ¿no? Defino la cultura, ¿ok? Defino la cultura y entonces tengo que primero identifico las brechas. Si tengo diagnosticada mi cultura actual, ya tengo definida mi nueva cultura, entonces ahí recién puedo pasar a identificar las brechas, identificar cuáles son los vacíos, cuáles son las distancias que encuentro entre una y otra cultura. ¿Ok? Y en base a estas brechas, a estos vacíos, a estas distancias, ya es que tengo que formular las acciones que van a ayudar a reducirlas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos con el tema de las capacitaciones, ¿no? Si yo voy a practicar una cultura orientada a las personas que tienen mucho foco en el desarrollo de mi personal, porque mi plan estratégico organizacional es muy ambicioso, entonces tengo que ya tomar acción para poder elaborar un plan de capacitación. ¿Y cuál sería la acción, profesor? Lo vimos ayer. Es muy complejo, por eso les digo que es muy complejo. Ya tendría que llevar a cabo una evaluación de desempeño, ¿no? Para igual identificar las brechas, identificar las oportunidades de mejora y en base a estas elaborar mi plan de capacitación. Mira, wow, profesor, hemos empezado con cultura y en medio de los pasos hemos tenido que arrancar con, con plan de capacitación o con evaluación de desempeño, así es. Asimismo, por ejemplo, ya para poder diagnosticar la cultura también podríamos llevar a cabo una encuesta de clima laboral. ¿Ok? Es decir, llegar al paso 3 y no puedo seguir avanzando si es que antes no no llevo a cabo una encuesta de clima laboral. ¿De acuerdo? ¿Y para qué me sirve la encuesta de clima laboral? Ya, me va a servir también para poder conocer, medir la percepción que tienen los trabajadores de la empresa, de sus equipos de trabajo, de los ambientes que se les brinda para que presten sus labores, etc. Distintas dimensiones que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y es así, es por eso que este es el proceso más complejo, ya, es el proceso más complejo que desarrolla recursos humanos en una empresa.
Planillas es siempre igual. Las fórmulas son las mismas siempre, no cambian. Reclutamiento y selección, ya sabemos pues que vamos a verlo lo más simple posible. Utilizamos nuestra descripción del puesto, hacemos nuestra oferta laboral, la publicamos, recepcionamos los CVs, filtramos, llamamos, tomamos las evaluaciones que también son muy estándares, ya. Entrevistamos, hacemos nuestro assessment center, entrevista al jefe inmediato, contratamos. ¿No? Es un proceso que nos va a durar, pues, nos puede durar en promedio un mes. Este proceso nos va a tomar mucho más tiempo. Va a depender también del tamaño de la empresa. Va a depender de qué tanto contraste existe entre la cultura actual y la cultura que deseamos fomentar, deseamos se practique en la empresa. Profesor, usted dijo hace rato, ya casi al inicio, que producto de una transformación cultural, producto de la implementación de una nueva cultura, se pueden dar desvinculaciones. ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? ¿Y o en qué paso, dentro de qué paso, ya, es que se determina que se van a realizar estas desvinculaciones, ¿no? A ver, por ejemplo, alumnos, algunas de las acciones que se pueden formular para cortar las brechas, algunos me dirán, profesor, y ahí es donde despedimos al personal. No necesariamente, ¿de acuerdo? No necesariamente porque, como les dije casi al inicio también, ya la finalidad de implementar una cultura, de realizar un cambio cultural, no es despedir al personal, sino primero fomentar, ¿ok? Fomentar su compromiso, fomentar su participación. Y es justamente lo que continúa. Luego que formulo mis acciones para cortar la brecha entre más culturas, puede ser, pues, no sé, también ejecutar o llevar a cabo actividades de integración, ¿no? Tal vez fallo en el trabajo en equipo, mi personal no sabe trabajar en equipo de forma correcta, trabaja pues más de forma independiente, de forma aislada, no hay una muy buena comunicación. Entonces, una acción que podría yo formular es la de llevar a cabo sesiones de team building, por ejemplo, construcción de equipos, ¿no? Que son sesiones que consisten ya en abrir un espacio fuera del trabajo, ya donde integro los equipos entre sí para que juntos, unidos, ya puedan desarrollar actividades de competencia tipo gincana, actividades de ese tipo, ¿ok? Que sirven mucho para integrar a los equipos. Podemos verlo tal vez un poco como que es algo más relajado, ¿no? Es algo muy ajeno en la empresa, pero no. Nos va a servir mucho para integrar los equipos y asimismo reforzar los vínculos entre estos. ¿Ok? Es un ejemplo más de alguna acción que se podría formular para reducir la brecha, si es que alguna brecha que identificamos es respecto al trabajo en equipo o la comunicación entre áreas. ¿De acuerdo? Una vez que formulo las brechas, aún no las he ejecutado, las he formulado, las he documentado, las he presupuestado, ¿ok? Ya paso a fomentar la participación de todos, la participación de la empresa, de los colaboradores en general. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se fomenta la participación, profesor? Se tiene que hacer uso, ya, se tiene que hacer uso de los canales de comunicación formales de la empresa. Por ejemplo, ya, al igual que cuando informamos acerca de la decisión de la empresa de poner o llevar a cabo una evaluación de desempeño. Podemos, por ejemplo, publicar en los periódicos morales, podemos, por ejemplo, enviar mensajes a través del correo corporativo, podemos, por ejemplo, también realizar charlas, realizar reuniones donde se les explica al personal, ¿ya? Se les explica al personal, ¿ya? ¿Cuáles son los estilos actuales, ¿ya? Con los cuales se están llevando a cabo las tareas dentro de la empresa, ¿ya? Con los cuales se está practicando el tipo de liderazgo, se está practicando el tipo de comunicación, etc., ¿ya? Y comparar, ¿ya? Con la nueva cultura que se ha definido, ¿no? A la vez también se deben mostrar los beneficios de este cambio, ¿no? Por ejemplo, pueden ir, pues, orientados a que la empresa crezca, y si la empresa crece, pues, muy probablemente va a contar
con fondos más fuertes que van a permitir otorgar más beneficios al personal, ¿no? O asimismo, otro beneficio podría ser que yo, empresa, voy a hacer que crezcas tú, es decir, te voy a capacitar, voy a invertir en ti. ¿Para qué? Para poder también crecer yo, ¿no? Se trata de cómo lo vendemos. Y ahora, cuando se realicen estas actividades de fomentación de participación, ¿ya? Para que el personal realmente se comprometa, ¿ok? Para que el personal realmente compre la idea, ya es importante, ya. ¿Quiénes les dije que son los que definen la cultura? Los directivos, los dueños, ¿correcto? Va a depender mucho del tamaño de la empresa también, ¿ya? Pero va a ser muy importante, muy fuerte ver no solo que se busca la participación de los trabajadores, sino ver también el involucramiento de los directivos o de los dueños. Ya, más adelante, ya no me acuerdo que es la siguiente diapositiva, vamos a ver justamente un video sobre esto. ¿Ok? Un video muy pequeño sobre este punto, sobre fomentación de participación del personal. ¿Ok? Fomento la participación. ¿Y qué continúa, profesor? Ya voy a tener que pasar a ejecutar las acciones. ¿Y por qué recién voy a ejecutar, profesor? ¿Tanto tiempo ha pasado? Entonces, vamos ya 2, 3 meses, profesor, y no hemos hecho nada. Lo que pasa, alumnos, es que eh, la ejecución de mis actividades no va pues a conllevar un alto grado de éxito si es que antes no logré comprometer al personal o al menos a la mayoría del personal. Va a ser difícil comprometer a todos. ¿De acuerdo? Va a ser difícil comprometer a todos y tampoco podemos esperar comprometer a todos para recién llevar a cabo la ejecución de mis acciones o de mis actividades. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto no significa que simplemente voy a publicar, voy a mandar correos y listo. La semana siguiente ya ejecuto las actividades. No, hay que realizar sesiones, hay que incentivar, ¿no? Hay que fomentar, etc. etc. ¿Sí? Ok, pero nos va a tomar nuestro tiempo. Ya hemos convencido a la gran parte del personal, ya, entonces ya podemos pasar a ejecutar nuestras acciones. Y evidentemente son acciones que vamos a tener que ir monitoreando, ¿no? Para ver, uno, si el personal está participando como nosotros lo esperamos, no está participando. Muy similar al plan de capacitación. Ok, tenemos que monitorear, tenemos que hacer seguimiento, tenemos que ver si el personal participa o no participa, si se involucra o no se involucra. Ok, una vez que hemos ejecutado estas acciones, no sé, sesiones de team building, por ejemplo, ya vamos a pasar a medir los resultados. Ok, vamos a ver si efectivamente el personal primero participó, si aprendió, si de alguna forma el estilo de liderazgo nuevo que se intentó inculcar en los líderes, en los jefes, ya ha mejorado la interacción, la sinergia entre los equipos, ¿no? ¿Y cómo podemos medir los resultados, profesor? Por ejemplo, una herramienta que nos puede servir para medir esto, ya refiriéndonos a dimensiones como cooperación, trabajo en equipo, el liderazgo, puede ser la encuesta de clima laboral, ¿no? Vamos a verlo más adelante, vamos a ver qué dimensiones podemos medir a través de esta herramienta, ¿ok? Puede ser un ejemplo de cómo medir eh, el cambio respecto a estas dimensiones, estos valores, ¿ok? ¿Y por qué mejora, y por qué mejora continua, profesor? ¿Qué significa eso? Al igual que en los procesos que hemos visto antes, ya, es que el mercado es muy cambiante, y eso lo dije también casi al inicio de la sesión. El mercado es muy cambiante y nos va a exigir a estar actualizándonos siempre. Por lo mismo que el plan estratégico también es algo temporal. Su duración puede ser 2, 3 años, va a depender mucho de la empresa, ¿ya? Quiere decir que este proceso va a tener también que repetirse, repetirse y repetirse en el tiempo, ¿ok? ¿Hace alumnos alguna duda, alguna consulta? Exacto, exacto, Winnie nos menciona. Dentro de la etapa de fomentar la participación de todos, es muy importante, ¿ya? Que no solo los líderes sean los que dirijan
estas sesiones, estos espacios para fomentar la participación, sino también contar con la participación de algunos directivos, algunos fundadores. ¿Ok? Porque así va a ser pues eh, mucho más probable el vender la idea a los colaboradores. ¿De acuerdo? Entonces, alumnos, vamos a pasar a revisar, ¿ok? Un video del BCP que nos va a mostrar justamente este tipo de, eh, esta etapa, ¿ok? ¿Y por qué se coge el BCP? Justo el BCP, ya, hace algunos años, hace pocos años, ha, ha pasado por un proceso de transformación cultural, de una cultura muy famosa, ya que se llama Samay, ¿ok? Una cultura muy famosa que va muy orientada también a los colaboradores, ¿ok? Tanto es así que inclusive, a pesar de ser pues una empresa del rubro financiero, ya, dentro de sus propias instalaciones han destinado muchísimo espacio, ya, muchísima área, ya, dentro de sus propias oficinas, ya, destinadas al esparcimiento de los colaboradores, ¿ok? Asimismo, cuentan con el desarrollo o programación de muchísimos talleres, ya, que van orientados a fomentar la creatividad, la innovación de su personal, ¿de acuerdo? Es decir, las 8 horas de la jornada, los 5 o 6 días de la semana, no es tiempo que destinan en, al 100% a la ejecución de las actividades de cada posición, no, sino que distribuyen los tiempos en razón de que el personal pueda hacer su trabajo, sí, pero también tenga espacio, tenga tiempo para realizar actividades de, eh, de esparcimiento, de, que buscan fomentar su creatividad, su innovación. ¿Ok? Vamos a ver este video muy corto, ya que nos va a mostrar justamente el espacio de fomentar la participación. Gracias. Creo que se cortó. Creo que se cortó, pero bueno, igual era un video muy corto, ya, que nos muestra, ya, cómo es que justamente los altos directivos, ya, los altos directivos a través de un evento interno, porque es un evento que es un evento que se desarrolla dentro de la sede central del banco, ya, donde pues se reúne a su personal, comparten pues un momento algo ameno, algo relajado, ya, y son justamente los altos directivos los que eh, exponen, ¿ok? Exponen esta nueva cultura hacia sus colaboradores, ¿ok? Para de alguna manera demostrar que ellos también están involucrados dentro de este proceso de transformación cultural, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste esta nueva cultura del BCP? Para tener un ejemplo muy similar al de Bimbo, ya, ver a través de testimonios, ya, qué elementos puede contener una cultura, ya, y de qué forma, de qué manera se practica, ¿ok? Gracias a Samay, pudimos definir una nueva forma de ser, moderna, cercana, colaborativa, que nos permite conectar mejor con nuestros clientes. Esta nueva forma de ser implica cambiar la manera en que hacemos las cosas. Todos estos cambios son parte de una gran transformación que involucra nuestros procesos, métodos de trabajo, productos, servicios, nuestra forma de relacionarnos con nuestros clientes, sea de manera digital o cara a cara, y las actitudes diarias que debemos tener para transformar planes en realidad. Es así que definimos nuestros 6 principios culturales.
porque viviendo y actuando día a día en base a estos principios, estaremos más cerca de nuestros clientes y nuestro propósito, para que Fernando pueda descubrir nuevos horizontes, o que Carla pueda impulsar su carrera. A partir de hoy, lograremos transformar planes en realidad, siendo clientes céntricos. Nuestros clientes están en el centro de todas nuestras decisiones. Por eso cada producto, cada servicio, cada solución y cada decisión es para los clientes, por los clientes y con los clientes. Buscamos entregarles siempre una experiencia única, basada en un servicio más simple, ágil y cercano. Potenciamos tu mejor tú. Nuestro crecimiento personal y profesional no tiene límites. El límite lo pones tú. Mientras más grandes seamos como personas, más grande será el BCP. Logramos sacar lo mejor de cada uno cuando nos retamos, reconocemos, aprendemos y compartimos entre todos sin importar el puesto que tengamos. Sumamos para multiplicar. Nuestras metas y desafíos están conectados. Ganamos todos o perdemos todos. Somos un único equipo. Nos organizamos para agilizar nuestro trabajo. Colaborando con generosidad y sumando nuestros talentos, multiplicamos nuestro aporte. Mínimo damos lo máximo. El compromiso con la excelencia es parte de nuestro día a día. Dejamos todo en la cancha en cada cosa que hacemos. Y no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro. Nos apasionan los desafíos y enfrentamos cada reto con actitud y disposición para llegar al mejor resultado. Emprendemos y aprendemos. Somos un banco innovador y no le tenemos miedo al cambio. Damos la bienvenida a las ideas de todos. Entendemos que las innovaciones no nacen perfectas. Necesitan probarse, observarse y mejorarse continuamente. Convertimos cualquier resultado en valioso al transformarlo en un aprendizaje para todos. Seguros y derechos. Las oportunidades pueden traer riesgos. Por eso, todos somos responsables de conocerlos, evaluarlos y administrarlos. Es lo que nos hace dignos de confianza. Nuestro compromiso ético y siempre positivo para la sociedad es no negociable. Nunca hacemos algo que no podamos contarle a nuestros hijos. Porque para alcanzar nuestro propósito y lograr ser un banco con una experiencia del cliente wow, un equipo wow y una gestión wow, necesitamos de tu compromiso para poner en práctica estas actitudes. Vive cada día nuestros 6 principios culturales. Vive Samay BCP. ¿Qué tal les pareció el video, alumnos? Yo me quedo con la frase que dice, o ganamos todos o perdemos todos. Para mí esa frase resume muy bien la cultura, ¿no? Y nos dice que nos está hablando sobre la relación ganar-ganar, ¿ok? Que tanto empresa como colaborador ya están pues en una misma ruta, ¿no? Tienen un mismo objetivo, ¿ok? Que es el crecer, el desarrollarse. ¿Hacía alguna duda, alguna consulta? ¿O continuamos? Ok, continuamos entonces. Ahora, ya hablamos sobre cultura, ya hablamos cómo es que podemos eh, realizar un cambio de cultura en nuestra empresa, cómo tenemos que diagnosticar, cómo tenemos que definir cuáles son, pues, en base a las brechas que identificamos qué es lo que tenemos que hacer, ya, y mencionamos dentro del proceso clima. Hablamos sobre clima. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos sobre clima? Porque es evidente que la manera en la cual se van a hacer las cosas, la manera en la cual se van a realizar las coordinaciones, la manera en la cual eh, se va a practicar el liderazgo, ¿ok? La forma en la cual se van a desarrollar las comunicaciones dentro de la empresa, ¿ya? La forma en la cual también los equipos de trabajo van a interactuar, ¿ya? Va a afectar, ya, o mejor dicho, va a influir de forma directa en el clima que van a experimentar los colaboradores dentro de la empresa. ¿Ok?
la cultura va a tener relación directa con el clima laboral. ¿Ok? Y es por eso que también es importante, uno, el saber qué es el clima, el tener conciencia de cuál es el clima que se percibe dentro de nuestra empresa, ¿ok? El saber medir ese clima, ya, el saber medir este clima, porque una cosa es cómo percibimos nosotros el clima dentro de nuestra área, y otra cosa es cómo se percibe el clima de forma general, porque pueden haber áreas pues donde todo sea color de rosa, por así decirlo, y áreas donde el producto tal vez del estilo de liderazgo o de la mala comunicación, ya se percibe un clima para nada positivo, ¿de acuerdo? Es por eso que es importante llevar a cabo estas estas herramientas, ejecutar estas herramientas que nos van a servir para medir el clima. ¿Y por qué queremos medir el clima, profesor? ¿De qué me va a servir? ¿Ya? ¿De qué me va a servir tener documentado, ya, que dentro de la empresa pues no se practica un buen, o mejor dicho, no se percibe un buen clima? ¿De qué me va a servir, profesor? Eso, ¿qué cambio va a hacer, profesor? Justamente eso, para que yo pueda implementar, ¿ok? Políticas, ¿ok? Acciones, ¿ya? Que van a contribuir a que se mejore el clima dentro de la empresa, primero tengo que identificar, ¿ya? En base a qué dimensiones, en base a qué factores, en base a qué valores, en base a qué elementos estamos fallando. Es decir, cuáles son los elementos, los factores que están influyendo más en que nuestro clima sea negativo o sea positivo. Que una vez que yo identifico, determino eso, ya, en base justamente a los propios testimonios del personal, porque son ellos quienes van a practicar, son ellos quienes van a percibir y son ellos quienes van a desempeñar sus funciones, ¿ok? Teniendo pues, encontrándose rodeados por este clima, ya, en base al testimonio de ellos, ya, es que yo recién puedo identificar con certeza cuál es el clima, ¿ok? Y proponer eh, acciones que me van a ayudar a mejorar. Por eso es importante, sumamente importante, uno, saber medirlo, otro, y luego plantear acciones. Entonces, ¿qué es y cuál es la importancia del clima laboral? El clima laboral es el entorno influenciado por factores físicos y emocionales donde los colaboradores van a interactuar entre sí y van a desempeñar sus funciones. ¿Correcto? Este clima, ¿ya? Va a determinar las formas de las organizaciones y la estandarización de los procesos, así como también va a influir en las formas de comunicación interna. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué va a determinar las formas y la estandarización de los procesos? Si eso no lo ve la cultura, entonces, ¿quién lo ve? ¿Lo ve el clima o lo ve la cultura? Porque cuando hablamos de cultura dijimos que cultura va a ver todo lo que son, uno de los elementos de la cultura eran las políticas, las normas. Y entendemos que ahí también van incluidos los procesos. Correcto. La cultura va a describir cuáles son los procesos, cómo es que se tienen que realizar, que desempeñar, que ejecutar. Sin embargo, el clima, ya, el clima es el que de alguna manera va a moldear cómo es que finalmente el personal lo va a realizar. Nuestra cultura puede decir que tenemos que para realizar una actividad completar 5 pasos. ¿Ok? Eso puede ser nuestra cultura. ¿A través de qué? De un reglamento, un documento, una política. ¿Ok? Ahí está. Tenemos la política, la hemos difundido, la hemos compartido, la hemos explicado. Sin embargo, digamos pues que dentro de las áreas, dentro de los equipos, no se experimenta pues un clima adecuado, un clima correcto, un clima pues que pueda motivar al personal. Entonces, ¿ustedes creen que el personal ya se va a tomar el tiempo de poder, o la decisión o el compromiso de poder vivir la cultura, respetar las normas, respetar los procedimientos? Posiblemente no, ¿ok? Y muchas veces el clima es el que nos va a arrastrar, ¿ya? No va a arrastrar, nos va a orientar, ¿ya? Hacia cómo realmente vamos a hacer las cosas en la empresa. Un trabajador motivado, ¿ya? Un trabajador motivado se va a comprometer, un trabajador motivado va muy probablemente a practicar, a vivir la cultura de la empresa. Un trabajador desmotivado no.
todo lo contrario. Inclusive un trabajador desmotivado hasta podría buscar el sabotaje o ocasionar sabotaje. Es por eso que se dice, ya que finalmente el clima es quien va a estandarizar los procesos. ¿Ok? Así como también se menciona que el clima finalmente va a influir en las formas mediante las cuales se va a llevar a cabo la comunicación. ¿Por qué? Mi cultura podría decir que tales son mis canales de comunicación. ¿Correcto? Dígase, por ejemplo, correo corporativo, periódico moral, sesiones de reuniones, intranet, etc. ¿Ok? Sin embargo, esto no significa que necesariamente el personal así lo va a hacer. ¿Ok? Si nosotros experimentamos un clima que no es adecuado, entonces muy probablemente uno de los canales de comunicación ma- más utilizados sean los rumores de pasillo. Nuestra cultura no lo dice, no lo contempla. Sin embargo, dentro de la práctica es lo que se hace. ¿Cómo se informa el personal? ¿Cómo se enteran las cosas? Inclusive muy probablemente de mensajes pues, que no sean los correctos a través de los rumores de pasillo. Es por eso que se menciona que el clima, ya, así como puede determinar cuáles son los procesos, también puede determinar o va a influir en cómo es que se realiza, se practica la comunicación dentro de la empresa. Por eso que es muy importante. Yo puedo tener pues el plan estratégico mejor elaborado, puedo haber contratado a los mejores especialistas, ¿ok? Puede haber pues inclusive, si tuviera presupuesto, contratar una empresa que me apoye con el proceso de transformación cultural, porque existen empresas que se dedican a esta actividad, porque es muy compleja. ¿Ok? Sin embargo, si el personal no termina comprometiéndose, si el personal no termina involucrándose, no se le termina vendiendo la idea, ya de poco nada va a servir. ¿Ok? Que yo haya definido, pues, haya elaborado los mejores reglamentos, ya haya definido, yo tenga la página web más bonita, con la visión más bonita, los valores, pues, que se escuchen mejor, si es que el personal no lo practica. ¿Ok? Y en muchas de las ocasiones el compromiso del personal va a depender del clima que se, que se percibe en el entorno o el clima que los puede, que los puede influenciar. ¿Ok? Y aquí va también lo que les dije a alumnos, ya, de que frente a casos extremos, ya, frente a casos extremos de no adaptación, ya, de no adaptación o de mucha resistencia, una resistencia muy fuerte a la práctica de la nueva cultura, es que, pues, muy probablemente lo más recomendable sea desvincular al personal. Porque de nada me sirve, repito, de nada me sirve ya tener pues definida la mejor cultura, los mejores procedimientos, etc, 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 si que finalmente mi personal no practica o no termina viviendo esta cultura como suya. ¿Ok? Y podría darse el hecho de que esto sea causa de que dentro de mi personal tengo elementos, tengo colaboradores que producto de su resistencia empiezan a contagiar a otros colaboradores, a otros integrantes de su equipo. ¿Ok? Y eso me va a, me va, me va a poner mucho en riesgo, ¿ok? El que la empresa pueda alcanzar sus objetivos y cumplir con su plan estratégico. ¿Ok? Es por eso que les dije, habría que comparar, ¿no? Habría que comparar en relación a los resultados que hoy me está dando el equipo, porque tiene uno más elementos que están buscando mermar su rendimiento, ya en razón a cuál es el costo de desvinculación de estos colaboradores, ¿no? ¿Hasta alumnos alguna duda, alguna consulta? Quise tomarme los minutos porque es muy importante, ya, darle la importancia de vida a a este tema. ¿Por qué? Porque son muchas las empresas, muchísimas las empresas, que ni siquiera se preocupan por llevar a cabo, por tomar una encuesta de clima laboral. ¿Ok? Siendo este un proceso crítico, ¿ya? Porque afecta de forma directa al desempeño del personal. Podemos tener los mejores profesionales, podemos tener los profesionales mejor capacitados, pero si es que sienten pues que laboran dentro de un ambiente tóxico, ellos van a ingresar y desde el primer minuto van a estar esperando la hora de salir. O van a entrar en la empresa ya pensando que lo único que tienen que hacer es aguantar porque a fin de mes les toca cobrar su sueldo con el cual
tienen que pagar sus deudas, ¿no? Muchas veces esto se ocasiona, ya, esto se ocasiona de forma directa por el clima laboral. ¿Hasta el lunes alguna duda, alguna consulta? Ahora vamos a ver entonces, ya, si es que no hay consultas, cuáles son los tipos de clima, ya, que podemos percibir dentro de una organización. Esto es referencial, ojo, ¿ok? Es referencial, pero nos va a ayudar a poder identificar, ya, qué tipo de clima es el que estamos, eh, el que tenemos dentro de nuestro entorno. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, el clima de tipo autoritario. ¿Y a qué se refiere autoritario? Es el que se caracteriza por la falta de, la falta de confianza. Falta de confianza entre la empresa, entre los líderes y los colaboradores. ¿Ok? Es así que las interacciones entre las personas responsables y los colaboradores son muy escasas, ¿ya? Y la comunicación es muy deficiente. Es decir, dentro de este tipo de clima, ¿ya? Este tipo de clima, o mejor dicho, este tipo de clima se ocasiona porque los colaboradores no tienen mucho, no se les invita mucho a participar, ¿ok? Si no son solo los líderes, solo los dueños los que toman las decisiones, teniendo ellos que solo acatar, ¿ok? Otro tipo de clima es el clima paternalista. En ese tipo de organizaciones priman las estructuras jerárquicas, son muy rígidas, ¿ok? Y las posibilidades de promoción son escasas. Eh, por lo general, los trabajadores dentro de este clima ya no se sienten, no, no llegan a sentirse completamente identificados con la cultura de la empresa. ¿Por qué? Porque no tienen muchas oportunidades de desarrollo dentro de este tipo de clima. ¿Qué otro tipo de clima tenemos? Tenemos el tipo de clima consultivo. Este se identifica por la gran confianza que existe desde las personas que dirigen la empresa hacia los colaboradores. ¿Ok? Es el tipo de clima ya donde se hace partícipe a los trabajadores ya de las decisiones, ¿ok? Hasta cierto grado, claro, ¿no? Y asimismo también se les otorga cierto nivel de autonomía, ¿ok? Se podría decir ya que es un tipo de clima positivo, ¿no? Porque el personal ya tiene voz, ¿no? El personal ya tiene voz, ¿ok? Y luego tenemos el tipo de clima participativo, ¿ok? Este tipo de clima ya es el que es donde se da mayor poder de decisión al personal, donde el personal tiene mayor autonomía, donde existe un mayor nivel de confianza entre los dueños, ¿no? Entre los directivos o los gerentes y los colaboradores. Dentro de este tipo de clima, ya el personal ya no solo tiene derecho a voz, sino también tiene derecho a voto. ¿Ok? Se podría decir que es un tipo de clima mucho más positivo, ¿no? Ahora, seguramente, luego de haber escuchado estos tipos, más de uno ya logró identificar cuál es el tipo, pues, de clima que se suele, o que se experimenta, que se percibe dentro de sus propios entornos laborales, dentro de sus propias empresas, sus propios equipos, sus propias áreas. ¿Hasta el lunes alguna duda, alguna consulta sobre lo que vamos hablando sobre clima? Continuamos entonces, ¿ok? De acuerdo, entonces, el clima laboral tiene factores. ¿Cómo podemos desarrollar el clima laboral? ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que influyen en el clima laboral? ¿O es que solamente es producto de las interacciones entre los mismos colaboradores y sus jefes? El clima va mucho más allá, ¿ok? Acá vamos a analizar los principales factores del clima, sin embargo pueden haber más, ¿ok? Pero estos son los principales, ¿ok? Tenemos, siendo este uno de los más importantes, si es que no es el más importante, el factor liderazgo, ¿no? De ahí es donde parte el famoso dicho de que cuando uno renuncia, no renuncia a la empresa. Cuando uno renuncia, está renunciando a su jefe.
¿Es cierto o no es cierto? Hasta cierto grado es cierto. ¿Ok? En muchas de las ocasiones es cierto. Así como también en muchas de las ocasiones cuando dentro de un área, cuando dentro de un equipo se percibe un clima que no es positivo, en muchas de las ocasiones esto es a consecuencia de que el liderazgo que se practica dentro de este equipo, dentro de esta área, ya tal vez no sea el más adecuado. ¿Ok? No siempre es por el liderazgo, ¿ya? Pero es uno de los factores que más influye. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo mismo que va a ser también nuestro jefe, o entre comillas, debería ser nuestro jefe, nuestro líder, ¿ya? Quien se preocupe por transmitir, lo vimos en la primera diapositiva, por transmitir la cultura hacia nosotros, hacia el equipo. ¿Ok? Pero si ni siquiera nuestro jefe quien se preocupa, ¿no? O quien se responsabiliza de esta actividad de transmitirnos la cultura, entonces muy difícilmente nosotros ya vamos a poder también practicar la cultura. ¿Ok? ¿Qué otro factor puede influir en el clima laboral? La motivación. ¿Y cómo se da la motivación, profesor? La motivación puede ser causada por distintos elementos, ¿no? Puede ser causada por distintos elementos. Inclusive la motivación, ya, ni siquiera puede depender de la empresa, puede depender de uno mismo, del estado de ánimo que nosotros tengamos, del estado de ánimo con el cual nos encontremos ese día. Podría ser que nosotros, pues, vayamos el día lunes a trabajar con la mejor de las actitudes, ¿no? Con las ganas de hacer todo, ¿no? Y sin embargo, nos puede suceder algo el lunes en la noche o el martes súper temprano que va a ocasionar que el día martes en la mañana lleguemos a la oficina tan solo con ganas de que sean las 6 de la tarde y retirar. Eh, Dentro de esta situación, para nada participó la empresa, ¿no? Fueron solo factores 100% personales, ¿ok? Sin embargo, influye o no influye en la empresa, la motivación que nosotros tengamos, ya, va a influir de forma directa en el clima que haya en la empresa. ¿Por qué, profesor? Porque si un trabajador va desmotivado, muy probablemente va a terminar contagiando esa desmotivación a sus compañeros. Y si, profesor, y si no conversa mucho, la forma en la cual va a interactuar, ¿ok? La forma en la cual se va a comunicar, ¿ok? Va a influir en el clima de sus compañeros y por lo tanto en el clima del equipo. ¿Ok? ¿Qué otro factor tenemos? Tenemos la autonomía. ¿Y qué es la autonomía? La autonomía es en cierto nivel, ya cuál es la facultad que se le da al trabajador para que pueda pues tomar decisiones por sí mismo. ¿Ok? Eh, Asimismo, ¿qué tanto nivel de confianza se le da al colaborador? Y evidentemente un colaborador que percibe, que tiene la confianza de sus jefes, ¿ok? Un colaborador que percibe, del cual se toman en consideración sus aportes, se le invita a participar de la toma de decisiones, ¿ya? Va a sentir pues que evidentemente se le da un mayor grado de responsabilidad, ¿ya? Justamente porque el empleador, su jefe, líder o la empresa confía en sus capacidades y porque está haciendo las cosas bien. ¿No? Este definitivamente va a sumar a, a la motivación, ¿ya? Y por ende va a sumar a cómo este trabajador va a percibir el clima, ¿no? Otro factor es una remuneración justa, ¿de acuerdo? Es innegable, alumnos, es innegable que el factor remuneración, ¿ya? Va a afectar el clima, ¿ok? Porque no es igual, pues, trabajar en una empresa no es igual trabajar dentro de la empresa, ¿ya? Que paga los sueldos más bajos del mercado, ¿ya? Que trabajar dentro de una empresa que paga sueldos por sobre el promedio, ¿no? Evidentemente que para poder comparar estas dos situaciones tenemos que poner dentro de un similar nivel los demás factores, ¿no? Porque evidentemente si es que yo gano súper bien, pero mi jefe pues eh, no, ni siquiera sabe lo que es liderazgo, entonces muy probablemente, ya, o no muy probablemente, sino es más que seguro que yo voy a percibir un pésimo clima, por más que yo gane súper bien. Ok, por más que yo ande súper bien.
Es una suma de factores. El clima es una suma de factores. ¿Ok? Sin embargo, la remuneración justa es un factor igual, no tan fuerte como el liderazgo, pero sí muy fuerte. Tal vez va en segundo o tercer nivel. ¿Ok? Va en segundo o tercer nivel. Otro factor del clima laboral es el reconocimiento. ¿Ok? Es qué tanto valora o qué tanto reconocen. Se me reconoce dentro del equipo, me reconocen los líderes en razón a los logros que voy obteniendo. Aunque tal vez algunos dirán, profesor, pero yo soy mi perfil bajo. ¿De acuerdo? Podemos ser muy perfiles bajos, pero siempre nos va a gustar, ¿ya? Que reconozcan nuestro esfuerzo. Tal vez no esperando pues un incremento salarial o no esperando algún premio, ¿no? Pero es muy fuerte, es muy motivador, ya recibir unas felicitaciones o recibir un excelente trabajo, etc. ¿Ya? Y cuando nos toca a nosotros alumnos, ya cuando nos toca a nosotros alumnos ser líderes, o tal vez alguno de ustedes ya ha tenido o está teniendo la oportunidad de ser líder de un equipo, ya el reconocimiento es un factor muy poderoso para incrementar la motivación del personal. Es un factor que no nos cuesta, alumnos. Nos podemos reunir con nuestro personal, ya, y felicitarlos por los ciertos logros que van obteniendo, por los resultados que van alcanzando. ¿Ok? Algo que escuché yo hace algún tiempo es que las felicitaciones, los reconocimientos se dan en público, ¿ok? Y las llamadas de atención, entre comillas, se dan en privado. ¿De acuerdo? Hay que tener eso siempre presente. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué es importante, profesor, el clima laboral? Ya hemos visto qué significa, qué es, ya hemos visto cuáles son sus factores, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Primero porque motiva a los trabajadores. Y producto de esta motivación, los trabajadores pueden ser más productivos. Y si los trabajadores son más productivos, van a empujar a que las áreas, los equipos, la empresa en general persigan los objetivos. ¿Ok? Segundo, porque si es que dentro de un equipo, dentro de una empresa, se percibe un entorno con un clima positivo, esto muy probablemente me va a ayudar a reducir los conflictos entre los equipos. No lo va a eliminar, conflictos siempre van a existir, porque hay que tener en cuenta que todos somos personas con formación distinta, todos somos personas con hábitos distintos, con costumbres distintas, con criterios distintos. ¿Ok? Conflictos, discusiones siempre van a existir, ¿ya? Pero definitivamente va a reducir su número. ¿Ok? ¿Por qué más es importante, profesor? Porque nos va a ayudar a reducir la rotación del personal y los costos de contratación. Lo vimos en la primera sesión. Cuando yo contrato personal, no significa que lo único que voy a gastar, entre comillas gastar, ¿no? Es el costo de la oferta laboral que voy a publicar. No. Voy a consumir también, voy a utilizar también otros recursos, como por ejemplo las horas hombre, el tiempo que me voy a tomar, ¿ok? En ejecutar todo el proceso de selección, ¿no? El tiempo que se va a tomar el jefe inmediato para entrevistar a la terna finalista. El tiempo que se va a tomar la comisión de selección, que generalmente están compuestas por el jefe inmediato, el jefe de recursos humanos, tal vez algún jefe operativo, para evaluar a la terna final dentro del Assessment Center. ¿Ok? Así como también me va a costar el tiempo que el nuevo colaborador tome para adaptarse a los estilos de trabajo, a la cultura, al equipo. ¿Ok? Con eso nos referimos a costos de contratación. Asimismo, el tener un clima positivo, un clima adecuado, nos va a permitir reducir el absentismo laboral y su costo de cobertura. Absentismo laboral es lo mismo que ausentismo. Es cuando el personal no asiste. ¿Y por qué no asistiría el personal, profesor? ¿Ustedes creen, alumnos, que un trabajador que todas las mañanas se levanta pensando, otra vez tengo que ir, ojalá sean las 6 de la tarde para regresar ya a casa, realmente va todos los días? No, van a haber días que va a faltar. ¿Ok? ¿Y por qué va a faltar? Porque evidentemente ni siquiera quiere ir. ¿De acuerdo?
Y ahora, ustedes me dirán, profesor, pero si el trabajador falta, no se le paga ese día, y más bien es un ahorro. Es un ahorro porque estamos dejando de pagar un día de sueldo. Lo vimos en la sesión cuando hablamos de motivos de suspensión perfecta en el contrato de trabajo, las faltas, ¿no? El trabajador no va y yo, empresa, no te pago el sueldo por ese día. Es un ahorro. En realidad no es un ahorro, alumnos. En realidad, a eso se le llama costo de cobertura. ¿Por qué? Digamos que estamos dentro de una empresa dentro de una planta, una empresa de producción, va a depender mucho también del rubro, del tipo de operación de la empresa, ¿ya? Estamos en una planta de producción donde cada operario, ya, vamos a decir, vamos a poner un número para que sea claro, ¿no? Produce un total de 100 unidades por día de determinado producto, determinado día, ¿ok? Si falta un trabajador un día, significa que sus compañeros lo tienen que cubrir, ¿correcto? Y las 8 horas de ese trabajador, al ser cubiertas por otros trabajadores, significa que muy probablemente esa cobertura se va a tener que desempeñar, se va a tener que realizar con sobretiempo de sus compañeros. Y el sobretiempo, como lo vimos en la sesión de nóminas, ¿ya? Conlleva el pago de una sobretasa. No es igual, o no me cuesta igual, ¿ya? Una jornada de 8 horas que 8 horas extras. Las 8 horas extras que sean dentro de los días de jornada tienen una sobretasa, un sobrecosto entre el 25% y 35%. Estamos hablando de un solo trabajador. ¿Y qué pasaría si nos referimos a una empresa con, no sé, con 2.000 trabajadores, donde 20 trabajadores faltan por día? Ya estamos hablando de números más grandes, ¿correcto? ¿Hacer alumnos alguna duda, alguna consulta? ¿O todo está claro para poder continuar? Listo, continuamos entonces. Entonces, profesor, ya hemos visto mucha teoría. ¿Cómo podemos realmente, profesor, medir el clima? ¿Se puede o no se puede? Y si se puede, ¿es eficiente esa medición o no es eficiente? ¿Qué herramientas se utilizan para esta acción? Se suelen utilizar, la más común, la más frecuente, las encuestas de clima laboral. Asimismo, también tenemos otras herramientas como las encuestas de salida. ¿Y qué son las encuestas de salida? Son los cuestionarios que se aplican a los trabajadores que por voluntad propia se están yendo de la empresa, es decir, a quienes están renunciando, ¿no? Si yo tengo un trabajador que está renunciando, entonces tengo la oportunidad de poder preguntarle dentro de un espacio sincero, ya porque él se está yendo por decisión propia, yo no lo estoy sacando, yo empresa no lo estoy desvinculando, es él quien se está retirando de la empresa muy probablemente porque consiguió alguna otra oferta laboral que le pareció más atractiva, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para que yo, dentro de un espacio sincero, le pueda preguntar qué tal le parece o qué tal le pareció durante el tiempo que estuve en la empresa, ya, ciertos factores, ciertas dimensiones del clima. Dimensiones que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero, por ejemplo, le voy a preguntar, ¿qué opinas tú del estilo de liderazgo que se practica en tu área? ¿Qué opinas del nivel de colaboración de tu equipo de trabajo? ¿Qué opinas de los ambientes de trabajo que te proporcionó la empresa, del equipo de cómputo, etc., 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 ¿no? Evidentemente, esta no es una herramienta que yo pueda aplicar a un trabajador que he despedido, porque él me va a decir pues, que la empresa era el peor lugar del mundo, que el jefe puede ser un desgraciado, etc., 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 que los colaboradores pueden ser todos unos cizañosos, etc., etc., ¿no? Se tienen que aplicar solo con trabajadores que por decisión propia se están desvinculando en la empresa. Otro elemento son los group, que son espacios donde voy a reunir el personal para escuchar sus opiniones y sus aportes, ¿no? Y otra herramienta son el buzón de sugerencias que a la fecha pues se utiliza más de forma digital, ¿no? A través de la intranet de la organización. Nos puede servir también para conocer las opiniones de forma anónima del personal respecto a los elementos, factores del clima. ¿Ok? ¿A quiénes se aplica esta encuesta, profesor? Refiriéndonos ya puntualmente a la encuesta de clima laboral, ¿no?
Lo recomendable es que se aplique al 100% de los colaboradores, ¿ok? Sin embargo, a veces tal vez por el alto número de trabajadores que tenemos en la empresa, o por la misma operación, la actividad que desarrolla la empresa, sea complicado aplicarla al 100%. Tal vez tenemos pues, en distintas ciudades del país, ¿no? Tenemos inclusive personal trabajando, pues, en zonas remotas. Es muy complicado, ¿no? Si esta fuera la situación, entonces habría que elegir, pues, una muestra representativa. No, tal vez un porcentaje de cada serie, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál debe ser el contenido de la encuesta? Se deben evaluar las dimensiones más críticas para que los colaboradores laboren a gusto en pro de los objetivos organizacionales. Vamos a revisar justamente más adelante cuáles podrían ser las dimensiones. ¿Cuál debe ser la periodicidad para aplicar la encuesta? Lo recomendable es que sea de 6 a 12 meses. No podemos aplicarlo tampoco todos los meses, ¿no? Porque cambios tan rápidos no pueden haber en la empresa respecto a estilo de liderazgo, forma de trabajar en equipo, etc. ¿Cuál es el proceso para aplicar la encuesta? Primero tenemos que diseñar la encuesta, lo que aplicamos. Diseñamos nuestra encuesta de clima laboral. ¿Y en base a qué la diseñamos, profesor? Lo dijimos hace un minuto, ¿ok? Tiene que ser en base a las dimensiones más críticas para que los colaboradores puedan laborar a gusto. Tenemos nuestra encuesta diseñada, la aplicamos. ¿Cómo la aplicamos, profesor? Puede ser a través de... eh, hay páginas web, ya, hay páginas web que te permiten cargar de forma gratuita tus formularios, encuestas, ¿ok? Páginas web que a través de un enlace te van a permitir compartir, ya, compartir frente a tus colaboradores el acceso a esta encuesta, a este formulario. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan completar de forma anónima, ya, y así, este, aplica esta encuesta, ¿no? Ahora, si es que esta encuesta es aplicada a través pues, de una página web, a través de una plataforma, ya la obtención de los resultados va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones estas plataformas van amarrados a, a software que te automatizan este proceso, ¿no? Obtenemos los resultados, los analizamos y los publicamos. ¿Y por qué los publicamos, profesor? Porque es importante siempre mantener informado al personal, ¿ok? Por un tema de transparencia, ¿de acuerdo? Para que el personal tampoco piense que se le ocultan las cosas. Publicamos, tenemos los resultados y pasamos a formular las estrategias para poder mejorar el clima. ¿Cuáles pueden ser las estrategias, profesor? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ok? Después de ver la herramienta en sí. Y luego mejoramos continuamente porque esto es un proceso que nunca para. Siempre va a continuar, ¿ok? Ok, profesor, entonces, ¿cómo es la encuesta? Este es un ejemplo de alumnos de encuesta de clima laboral real. ¿Ok? Un ejemplo de encuesta de clima que es aplicado. ¿Ok? Que en algún momento apliqué en una empresa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué nos dice? El objetivo de esta encuesta es encontrar áreas de mejora en el funcionamiento de la empresa y en la satisfacción de los colaboradores que la componen. Les recordamos que el estudio es confidencial. Ojo, la encuesta de clima laboral es anónima. ¿Ok? Siempre es anónima. La información recogida no será analizada de forma individual, sino de forma agregada, con fines puramente estadísticos, ¿no? Si se dan cuenta, acá estos ítems están agrupados en dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Primero, colaboración, comunicación, condiciones de trabajo, liderazgo, motivación, satisfacción, desarrollo profesional y la empresa. Dijimos que se tienen que elegir las dimensiones que de alguna manera puedan generar mayor impacto en el desempeño de los trabajadores, ¿no? Y estas son las dimensiones que se identificaron como las que generan mayor impacto, ¿no? O tienen el potencial de generar mayor impacto. Por ejemplo, ¿cuál es el contenido? Respecto a la dimensión de colaboración, tenemos como algunos ítems, por ejemplo, cuento con la colaboración de mis compañeros de equipo y tengo una escala que va del nunca al siempre para que según mi apreciación personal, según cómo es que se ha desarrollado esta dimensión dentro de mi equipo, yo tendría que marcar la alternativa correcta. Otro ítem dentro de esta misma dimensión, considero que tengo amigos en la empresa. Marcaré también.
Otra dimensión, comunicación. ¿Qué ahí tenemos? Vamos a leer un par. Tengo disponible información sobre la organización de la empresa. Marcaré si es que efectivamente la empresa comparte o no comparte, por ejemplo, su plan estratégico. Tal vez lo tiene, pero nunca lo compartió con sus colaboradores. Esa es parte de la comunicación, ¿no? Otro ítem es la comunicación. Los comunicados internos me proporcionan información que es realmente útil. Podría ser, pues, que esta empresa, a través de los medios formales, comparta solo memes, ¿no? Por decir cualquier cosa, ¿no? En ese caso, pues, se podría interpretar como información que no es muy útil, ¿no? Y así. Acá, esta es una herramienta, alumnos, que también se les ha compartido. Si no se les ha compartido, seguramente mañana se les comparte. Ya, y acá tienen otra oportunidad de poder implementar dentro de sus empresas ya esta herramienta que es la encuesta del clima laboral. Ya saben, se toma en un periodo de cada año, ¿ya? Y puede ser tomada, pues, por intermedio de páginas web gratuitas que nos van a permitir cargar nuestro cuestionario y compartir el enlace. ¿Ok? Inclusive estas plataformas, páginas web gratuitas, nos permiten o nos brindan la información ya ordenada, los resultados. ¿De acuerdo? Y entonces, el profesor nos habló de formas de mejorar el clima. Realmente se puede, una vez que ya apliqué mi encuesta, obtengo, pues, y mejor dicho, identifico cuáles son las dimensiones que de alguna manera tienen, eh, sobre las cuales debemos trabajar más, sobre las cuales hacer foco para poder mejorar el clima. Entonces, ¿qué hago, profesor? Ya lo identifiqué. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué lo hice? Se hizo algunos para poder pasar a elaborar las estrategias de mejora. Por ejemplo, algunas estrategias de mejora podrían ser, ¿no? Si nos referimos al elemento del lugar de trabajo, ¿no? Crear instalaciones cómodas para trabajar. Digamos que nuestra dimensión de la empresa, tenemos una dimensión que se llama la empresa, ¿no? Justamente indicó, pues, resultados no muy positivos. Entonces, tal vez una acción de mejora, una estrategia de mejora podría ser crear instalaciones más cómodas para trabajar, ¿ok? Así como también, tal vez, brindar recursos que realmente sean necesarios para trabajar, tal vez, no sé, equipos de cómputo más modernos, no sé, o tal vez asignar celulares corporativos a los trabajadores que interactúan de forma diaria, de forma reiterada con clientes externos o con personas ajenas a la empresa. Ya, otra estrategia de mejora podría ser pagar remuneraciones justas. No, si se dan cuenta, son acciones que van dirigidas de forma directa ya a mejorar elementos que puedan afectar el desempeño del personal. ¿De acuerdo? ¿Y qué otras estrategias podemos tener, profesor? Por ejemplo, podemos difundir, inculcar, ¿ok? Que se practique un estilo de liderazgo más colaborativo. ¿Y cómo podemos hacer eso, profesor? Simplemente nos reunimos a los jefes y le decimos que sean mejores jefes. Reunimos a los jefes y les decimos que sean mejores líderes. No. Por ejemplo, ya tendría que llevar a cabo ya un taller de liderazgo, ¿no? O sesiones de liderazgo, ¿no? Para poco a poco ir mejorando esta competencia dentro de quienes ocupan cargos de jefe, de líderes, de área, ¿correcto? Otra estrategia podría ser el fomentar relaciones interpersonales saludables. ¿Y cómo podríamos hacer esto, profesor? Por ejemplo, podríamos, si la empresa ya tendría, no sé, muchas situaciones de queja, tal vez de falta de respeto entre trabajadores, cosas así, tal vez podríamos llevar a cabo una campaña de respeto en el lugar de trabajo, ¿no? Donde nos preocupemos por realizar charlas continuas, donde expongamos los beneficios de practicar una comunicación adecuada entre colaboradores, los beneficios de utilizar los canales de comunicación adecuados para transmitir los mensajes, ¿no? Temas así, ¿ok? Asimismo, también otra estrategia de mejora podría ser el hecho de
brindar oportunidades de crecimiento al personal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque definitivamente ya algo, mejor dicho, una dimensión que muy probablemente siempre se deba tocar al momento de aplicar una encuesta de clima laboral, debe ser la dimensión de desarrollo profesional. Justo lo vimos aquí, desarrollo profesional. Es muy importante, muy crítico, porque eh, un gran porcentaje de los, de los colaboradores dentro de la empresa ya siempre están atentos, siempre están eh, pensando en seguir desarrollándose, seguir creciendo, y estoy seguro que ustedes forman parte también de ese grupo de colaboradores. ¿Ok? Alumnos, la sesión de hoy va hasta aquí. Si es que alguno tuviera alguna consulta, la puede escribir. Si no, yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta, que hayan llegado hasta la sesión de hoy, que hayan completado todo el curso, y estoy seguro, ya que si continúan por esta ruta, van a llegar a ser grandes profesionales. Ya están en la ruta, tienen que continuar. Ok, yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado, ya, y buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Bien, chicos, muchas gracias por haberse quedado hasta la última sesión. Profesor, un momentito, ¿me permite, por favor, para compartir pantalla? En breves minutos Sí, claro. estaré enviando la asistencia para que puedan registrarse y también enviar el examen para que ustedes puedan resolverlo. Tienen hasta el día viernes 11 para poder resolver el examen. Bien, aquí tenemos el examen. Quiero darles unas breves indicaciones. El test consta de 10 preguntas. Lo pueden dar las personas que desean el certificado y también las que no deseen y solo las que deseen validar sus conocimientos también lo pueden dar, no hay problema. Cuentan hasta 2 intentos para poder realizar el examen. Es decir, si es que han salido con baja nota, pueden volver a realizarlo y si es que han jalado, pues también pueden realizarlo, ¿no? La idea es de que ustedes tengan la nota mínima de 14 para arriba. Igual si es que no están satisfechos con esa nota, pues pueden volver a darlo por segunda vez para poder elevar. Luego, como ya les comentaba, tienen los materiales que le hemos brindado en la sesión y también el día de mañana vamos a enviarle las 5 sesiones, que son los materiales y las grabaciones para que puedan visualizarlo. Como les comenté, inicia hoy día y termina el viernes 11 de octubre. Ahora, chequen bien a la hora de escribir sus nombres y apellidos, porque como dice aquí, tiene que ser en mayúscula, tal cual lo escriban, va a ir en el certificado que ustedes deseen. Ojito con eso para que no tengan ningún inconveniente. Eso sería todo, chicos. Ahora les envío la asistencia y 5 minutos después estaría enviando el examen para que puedan completarlo. Eso sería todo por hoy. Que tengan buena noche. Hasta luego, profesor Roy. Buenas noches, Leslie. Hasta luego, alumnos. Buenas noches.